En 1881 la expedición de la Armada de los Estados Unidos, conocida como la Expedición Greely, partió con un objetivo noble: explorar y mapear las regiones polares. Liderada por el teniente Adolphus Greely, el grupo tenía la esperanza de llevar a cabo investigaciones científicas que aportarían valiosa información sobre la geografía y la fauna del Ártico. Sin embargo, la misión, que debía durar solo unos pocos meses, rápidamente se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia. Greely y sus hombres fueron enviados a establecer una estación científica en el territorio de Ellesmere, en Canadá. Equipados con raciones limitadas y enfrentándose a condiciones extremas, pronto se dieron cuenta de que su situación era mucho más difícil de lo esperado. Durante los primeros meses, el clima gélido y las difíciles condiciones de trabajo comenzaban a afectar tanto la moral como la salud de los miembros de la expedición. En las siguientes semanas, los problemas se intensificarían aún más, marcando el comienzo de una tragedia que acabaría con la vida de varios miembros del equipo. Desde los primeros días en el Ártico, las dificultades comenzaron a acumularse. Aunque el grupo estaba inicialmente optimista, pronto se enfrentaron a los peligros de un entorno implacable. Las temperaturas extremas y el terreno traicionero no solo dificultaron el establecimiento del campamento, sino que también amenazaron la supervivencia de la expedición. A medida que los hombres luchaban por adaptarse a las condiciones, comenzaron a sufrir de frostbite, enfermedades respiratorias y otros trastornos derivados de la exposición al frío constante. La escasez de alimentos fue otro problema grave desde el principio. Aunque la expedición había sido bien planeada, los suministros se agotaron rápidamente. En lugar de depender de recursos locales, los miembros de la expedición fueron forzados a cazar y pescar en un entorno que no estaba preparado para proporcionar suficientes alimentos. Los intentos de cazar con éxito se vieron frustrados por el clima, la falta de experiencia y las enfermedades que afectaban a los hombres. Con el tiempo, la moral del grupo empezó a deteriorarse. Los hombres, cada vez más debilitados, se vieron atrapados en un ciclo de desesperación y agotamiento físico. Los problemas médicos, junto con el hambre, se convirtieron en los mayores enemigos de los miembros de la expedición. Las enfermedades causadas por la falta de alimentos frescos, como el escorbuto, empeoraron rápidamente. El 29 de septiembre de 1883, después de más de 2 meses de sufrimiento, el grupo de la expedición Greely llegó finalmente a Cape Sabine, en busca de refugio y recursos. Este punto, previamente marcado como una posible estación de rescate, debía ser el lugar donde encontrarían los suministros necesarios para continuar su misión. Sin embargo, la realidad que los esperaba fue mucho más desoladora de lo que esperaban. Los depósitos de alimentos que habían sido dejados allí previamente eran mínimos y apenas alcanzaban para unas pocas semanas. La escasez de provisiones agudizó rápidamente la desesperación entre los miembros de la expedición. Para colmo, las condiciones climáticas del lugar no eran mucho mejores. Los hombres improvisaron refugios utilizando barcos y lonas, pero estas estructuras rudimentarias no ofrecían la protección suficiente contra las fuertes nevadas y el viento helado. Mientras tanto, la salud de los hombres se empeoraba rápidamente. La falta de vitaminas se provocó brotes masivos de escorbuto, debilitando aún más al grupo. Las enfermedades y la desnutrición dejaron a muchos hombres incapaces de cumplir con las tareas diarias, y la sensación de desesperanza comenzó a apoderarse de ellos. Lo que se suponía que sería su salvación, se convirtió en una pesadilla aún peor que las condiciones que ya enfrentaban. La situación en Cape Sabine continuó deteriorándose a medida que los días avanzaban. En este entorno hostil, la lucha diaria por la supervivencia se volvía cada vez más feroz. Para el 5 de abril de 1884, los primeros muertos empezaron a hacer su aparición. El esquimal Thorleif Frederick Christiansen y el sargento David Lind murieron debido a la desnutrición y la inanición. Estas muertes no solo representaban la pérdida de 2 valiosos miembros del grupo, sino que también marcaban el comienzo de una espiral descendente de desesperación.
Con las provisiones casi agotadas y los hombres demasiado débiles para moverse con rapidez, el capitán Greely decidió enviar a 2 hombres, Rice y Shorty Fredericks, en una misión desesperada para recuperar 4 cajas de carne que habían sido dejadas en Ross Bay meses antes, cuando las fuerzas de la expedición aún eran más fuertes. Sin embargo, la fatiga extrema de ambos hombres dificultó aún más la misión, y Rice, al final, sucumbió a la muerte por inanición y agotamiento antes de poder completar la tarea. La noticia de la muerte de Rice, uno de los miembros más populares, devastó al grupo, ya que representaba la pérdida de un miembro esencial. El estado físico y emocional de los hombres ya estaba al límite, y los cuerpos caían de manera alarmante mientras el campamento se convertía en un lugar de angustia constante. A medida que la muerte se hacía cada vez más presente en el campamento, la lucha por la supervivencia se tornaba más desesperada. La escasez de alimentos empujaba a los hombres a extremos inimaginables. Los sobrevivientes no solo se enfrentaban a la enfermedad, el hambre y el frío, sino que también comenzaban a perder su cordura. Frederick Kislingbury, segundo teniente de la expedición, mostró signos claros de trastornos mentales. Había comenzado a hablar como un niño y había perdido el contacto con la realidad, un indicio de lo que muchos otros pronto experimentarían en su mente debido al agotamiento físico y psicológico. El 24 de abril, la tragedia tocó de nuevo cuando Jens Edwards, en un intento por cazar una foca para conseguir algo de alimento, cayó al hielo y se ahogó. Solo horas después, el soldado William Ellis también murió, víctima del hambre que había marcado a todos los miembros de la expedición. Las bajas no cesaban, y el sargento David Rowlston falleció en condiciones tan extremas que sus compañeros apenas pudieron mover su cuerpo para enterrarlo. Cada muerte era una condena para los sobrevivientes, que ya estaban tan debilitados que ni siquiera podían realizar los rituales más básicos de entierro. El campamento se había convertido en una tumba viviente, con cadáveres apilados y cuerpos descomponiéndose en el frío extremo. La desesperación comenzó a transformarse en violencia cuando los hombres robaron alimentos entre sí. A medida que la descomposición del grupo continuaba, las decisiones extremas comenzaron a marcar la pauta. Los recursos se agotaban rápidamente, y las tensiones dentro del campamento crecían exponencialmente. El miedo al hambre y la desesperación alcanzaron niveles insoportables. Fue en este punto crítico que Greely, viendo la magnitud del colapso moral, tomó una medida drástica. Cualquier persona que fuera sorprendida robando alimentos sería ejecutada. En este contexto, las reglas de la humanidad y la civilización se desvanecían, y la supervivencia se convirtió en un juego de poder y control. La orden de Greely fue puesta a prueba cuando el soldado Henry fue atrapado robando camarones de las raciones. Siguiendo el decreto de su líder, fue ejecutado sumariamente, una decisión que, aunque brutal, algunos de los sobrevivientes vieron como necesaria para mantener el orden y evitar que el caos se apoderara completamente del campamento. Este acto desgarró a los hombres, pero también dejó claro el alcance de la desesperación y la brutalidad que dominaban la situación. Mientras tanto, Roderick Snyder, ya completamente quebrado y sin esperanza, imploró por píldoras de opio para terminar con su sufrimiento. Sus compañeros, aunque en su misma agonía, le negaron la solicitud, pero pocos días después, Snyder murió. La moral ya no existía entre ellos, y los cuerpos de los muertos y los vivos parecían fusionarse en una macabra coexistencia. Cuando finalmente llegó la misión de rescate en marzo de 1884, los sobrevivientes de la expedición Greely estaban al borde de la extinción. La operación fue una de las más complejas de la historia polar, con 2 barcos principales, el USS Bear y el USS Thetis, reforzados para atravesar el hielo implacable. Junto a ellos, un barco británico y un carguero canadiense se encargaban de suministrar apoyo logístico. A pesar del esfuerzo por llegar al campamento, lo que encontraron al arribar a Cape Sabine fue devastador. El campamento era un paisaje desolado, cadáveres dispersos por todo el lugar, algunos mal enterrados, otros dejados a la intemperie, congelados en la gélida helada ártica.
Los cuerpos parecían hablar de la tragedia sufrida por aquellos hombres. Algunos estaban en posiciones que sugerían sus últimos intentos de buscar calor o consuelo, mientras que otros mostraban signos de mutilación. Los rescatistas comenzaron a notar cortes precisos en las piernas, brazos y otras partes del cuerpo, lo que levantó sospechas sobre el canibalismo, aunque nadie pudo confirmarlo de manera directa. Los sobrevivientes, al ser evacuados, intentaron mantener su dignidad, pero el escándalo era inevitable. En la prensa, los rumores de canibalismo se convirtieron en una noticia sensacionalista que no tardó en expandirse. A pesar de las declaraciones firmes de Greely negando cualquier acto de canibalismo, las huellas físicas en los cuerpos eran difíciles de ignorar. El regreso de los sobrevivientes a los Estados Unidos fue marcado por una ola de escándalos y controversias. Los rumores sobre el canibalismo se desataron como un incendio en los periódicos, que sensacionalizaban cada detalle de la tragedia. La prensa se enfocó en los signos de mutilación en los cadáveres, detalles como cortes precisos en las partes del cuerpo que sugerían la remoción de carne para consumo. Aunque nunca se encontraron pruebas definitivas, la mera especulación fue suficiente para crear un clima de repudio en la sociedad. El comandante Adolphus Greely y los 6 hombres restantes se vieron forzados a defender su honor. Greely insistió en que sus hombres habían mantenido la dignidad en todo momento, incluso bajo las condiciones más extremas. Sin embargo, su testimonio no fue suficiente para silenciar a los críticos. La sociedad estadounidense, especialmente en aquellos tiempos, consideraba el canibalismo como un acto de barbarie, y la mera sugerencia de que los hombres de la expedición pudieran haber recurrido a él era suficiente para empañar sus logros. El canibalismo, en este caso, fue visto no solo como un acto de supervivencia, sino como un signo de la falla moral de los involucrados. Los debates sobre la moralidad de los sobrevivientes continuaron durante años, mientras que el tema seguía siendo un estigma que nunca desapareció completamente. A pesar de las tragedias que marcaron la expedición, su contribución científica no puede ser ignorada. La expedición Greely realizó importantes descubrimientos geográficos y científicos que permanecen como un legado invaluable para la exploración polar. A lo largo de su viaje, el grupo llevó a cabo un mapeo detallado de los territorios circundantes al Fort Conger, lo que resultó en registros cartográficos que sirvieron como base para futuras expediciones en la región. Además, los científicos de la expedición documentaron una vasta cantidad de datos sobre la flora, fauna y geología del Ártico. Estos registros proporcionaron información fundamental sobre un ecosistema que, en ese momento, era prácticamente desconocido. A través de sus observaciones, la expedición contribuyó al entendimiento de las condiciones extremas del Ártico y sus características geográficas, algo que fue crucial para los futuros viajes de exploración. El trabajo científico de la expedición no solo fue valioso para la geografía, sino que también abrió nuevas puertas al estudio de los efectos del clima extremo sobre la vida humana y la supervivencia en condiciones inhumanas. A pesar de los horrores que vivieron, los sobrevivientes y sus contribuciones científicas continuaron inspirando a generaciones futuras de exploradores. El regreso a casa de los sobrevivientes de la expedición Greely no estuvo exento de secuelas emocionales y psicológicas. Aunque habían logrado sobrevivir a las inclemencias extremas del Ártico, los horrores que vivieron durante su estancia en Cape Sabine dejaron cicatrices profundas. La lucha constante por la supervivencia, la muerte de compañeros y las decisiones extremas, como la ejecución de un hombre por robar comida, marcaron a los sobrevivientes de manera irreparable. Adolphus Greely, el líder de la expedición, pasó el resto de su vida defendiendo su comportamiento y el de sus hombres, insistiendo en que nunca hubo canibalismo, a pesar de los rumores que seguían circulando. Sin embargo, muchos de los sobrevivientes nunca pudieron superar la angustia emocional que les dejó la tragedia. La culpabilidad, el miedo y la desesperación se apoderaron de ellos, llevando a varios a sufrir trastornos psicológicos. La experiencia también cambió la percepción pública de la expedición. Mientras que algunos la vieron como un acto heroico de supervivencia,
Otros la consideraron una muestra de la fallida gestión de Greely y su incapacidad para liderar a su equipo en un ambiente tan hostil. La historia de la expedición Greely, aunque marcada por la tragedia, sirvió como una lección crucial sobre los límites humanos y las consecuencias del aislamiento extremo.